En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. ¿Qué seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo? Yo soy el Señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. Llevo 20 años en la ruta, conociendo cada curva, cada bache de la México 57 como la palma de mi mano. Ricardo, para servirle. Mi camión, un viejo Kenworth, es mi segunda casa, y la carretera, mi única compañía. Esa madrugada, la niebla era ligera, apenas un velo sobre el asfalto mojado. Pero el cansancio empezaba a pesar en mis párpados. Los ojos me picaban, la espalda me dolía con un dolor sordo. Estaba por pasar San Luis Potosí, y solo pensaba en un café cargado y el calor de mi hogar. El olor a diésel y humedad llenaba la cabina. Fue entonces, en un tramo solitario donde no hay más que monte, mezquites y un silencio sepulcral, que lo vi. Un destello rápido, casi imperceptible, en el retrovisor derecho. Algo que no encajaba con el paisaje habitual. Una silueta alta y delgada, casi humana, parada en la orilla de la carretera, justo donde la neblina era más densa y la luz de mis faros apenas penetraba. Parpadeé, frotándome los ojos con el dorso de la mano. Miré de nuevo, con el corazón acelerado, pero ya no había nada. Solo la oscuridad impenetrable y el asfalto reflejando las luces de mi camión como un río de plata. Es el cansancio, Ricardo, me dije en voz baja, intentando convencerme. Un truco de la luz. La niebla jugándote una mala pasada, la mente traicionándote. Pero una extraña sensación de frío se instaló en la cabina, un frío que no venía del aire acondicionado. Era como si el aire mismo se hubiera helado de repente. Por un instante, el vaho de mi aliento se hizo visible. Una pequeña nube blanca que se disipó al instante, a pesar de que la calefacción del camión estaba encendida a tope. Revisé el tablero y noté algo más, el contador de kilómetros parcial, que siempre ponía a cero al salir, se había reiniciado solo. Estaba en cero otra vez, como si el viaje acabara de empezar. La inquietud me apretó el pecho con una garra helada. Esa noche, el viaje se hizo eterno y el silencio de la cabina, insoportable. El amanecer apenas rompía el horizonte, tiñendo el cielo de un gris plomizo, pero para mí, la noche no terminaba. Mis ojos ardían, la espalda dolía, y cada músculo gritaba por un descanso que no podía darme. La carretera, antes un escape, ahora era un túnel sin fin. Sentía su presencia en cada sombra, en cada reflejo. Estaba agotado, al borde del colapso, pero sabía que detenerse era rendirse. En un intento desesperado por romper el patrón, encendí todas las luces del tablero, las intermitentes, los faros de niebla. La radio, a todo volumen, vomitaba una cumbia estridente que apenas lograba ahogar el zumbido en mis oídos. Vete, grité al vacío, mi voz ronca. Quería creer que el ruido y la luz la ahuyentarían, que la confusión la haría desaparecer. Pero la sensación de ser observado no cedía, se intensificaba con cada kilómetro. De repente, un pequeño golpe seco me sobresaltó. Algo cayó del parasol, aterrizando en el asiento del copiloto. Era una vieja fotografía, amarillenta por el tiempo, de un viaje que hice años atrás, a la Sierra de Oaxaca. La recogí con manos temblorosas. Yo sonreía, despreocupado, frente a un paisaje montañoso. Pero al mirar con más detalle, mi corazón se detuvo. En el fondo, entre los árboles, apenas una mancha oscura, una silueta inconfundible. La misma figura. Me había estado observando desde entonces. No era una aparición reciente. Me había estado siguiendo, marcándome, dejando esos objetos como migas de pan. La entidad no quería asustarme, quería mi atención, mi alma. Y ahora, después de todos estos kilómetros, lo había conseguido. La carretera ya no era un camino, era una jaula, y yo, Ricardo, la presa marcada. Este viaje no tenía fin, solo un destino inevitable. Lo que vi en la 57 no fue un espejismo, ni el cansancio. Lo supe semanas después, en otra ruta, la que va hacia Zacatecas.
El mismo destello, la misma silueta fugaz. Siempre en la periferia de mi visión, nunca de frente, siempre cuando la vista se desviaba un instante para mirar el paisaje o ajustar el retrovisor. Era como si supiera cuando no la estaba buscando directamente. El patrón era inquietante. Empecé a obsesionarme. Revisaba los videos de la dashcam cada vez que me detenía. Y ahí estaba la prueba, sutil, pero innegable. Pequeños fallos, como si la imagen se congelara o se distorsionara justo en esos momentos clave. Un parpadeo en la grabación, un pixelado extraño que duraba una fracción de segundo, justo donde debería haber estado esa cosa. La cámara era nueva, de buena marca, nunca había fallado. Una noche, después de un viaje particularmente largo y silencioso por una carretera rural de Jalisco, me detuve en una gasolinera solitaria. Al bajarme para estirar las piernas, mis ojos se posaron en el asiento del copiloto. Ahí, sobre la tapicería oscura, había una pequeña piedra pulida, de un color gris oscuro, casi negro. No recordaba haberla subido. No era mía, ni de nadie que hubiera subido conmigo. La tomé. Fría y lisa al tacto, y la tiré por la ventana sin pensarlo 2 veces. Pero la inquietud creció, se arraigó. ¿Era real lo que estaba viendo y sintiendo, o me estaba volviendo loco con la soledad de la carretera? El eco de mis propios pensamientos era la única respuesta. La piedra no era una coincidencia, ni los fallos de la dashcam. Esto iba más allá de mi cansancio o mi imaginación. Estaba seguro. Días después, conduciendo por la Sierra Gorda, la carretera se volvió un laberinto de curvas y barrancos. La señal de radio, como era de esperar en esa zona, se perdía y volvía con una estática chirriante que me taladraba los oídos. Intenté sintonizar alguna estación, cualquier cosa que rompiera el silencio opresivo. De repente, entre el ruido blanco, escuché algo. Un susurro, apenas audible, como un nombre distorsionado. Mi nombre. Ricardo. La voz era gutural. Como si viniera de muy lejos, o de muy dentro de la radio, y se arrastraba con una lentitud antinatural. Me quedé helado, el volante apretado entre mis manos. Subí el volumen, intentando captar más, pero se desvaneció. Saqué mi celular, abrí la grabadora de voz y lo acerqué al altavoz de la radio. ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí?, murmuré. La estática volvió, más fuerte. La grabación, al revisarla después, solo contenía el siseo blanco y mi propia voz asustada. Nada más. Pero en ese instante, justo cuando la voz se desvanecía, la silueta apareció de nuevo. Esta vez no fue un destello en el retrovisor principal, sino un reflejo nítido en el cristal lateral del camión. Una figura alargada, oscura, que parecía flotar junto a mi ventanilla, moviéndose a la misma velocidad que yo. No tenía rostro, solo una ausencia de luz. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los pies. Ya no era solo una ilusión. Ni un truco de la mente. Esto era real, y me estaba siguiendo. La figura en la carretera empezó a tomar formas familiares, pero con una distorsión que helaba la sangre. Después de aquella noche, las apariciones se hicieron más personales. Ya no era solo una sombra difusa en la orilla, sino que ahora intentaba imitar rostros que conocía. Una vez. Juraría haber visto a un viejo compañero de la prepa, con esa sonrisa burlona que siempre tuvo, pero sus ojos eran pozos vacíos, sin vida. Otra noche, fue un familiar lejano, un tío que hacía años no veía, saludando desde la penumbra con una mano que parecía demasiado larga, demasiado delgada. El terror se enroscaba en mi estómago, una bestia fría que me acompañaba kilómetro tras kilómetro. La peor noche fue cerca de Matehuala. La lluvia caía a cántaros, el parabrisas apenas me dejaba ver. De repente, en la orilla de la carretera, bajo el tenue resplandor de mis faros, vi a mi esposa. Estaba ahí, de pie. Con su vestido favorito, sonriendo de una forma antinatural, la cabeza ligeramente ladeada como si me estuviera analizando. Mi corazón dio un brinco, un golpe seco que me dejó sin aliento.
Frené bruscamente, el camión patinó un poco sobre el asfalto mojado. El corazón me latía a 1000 por hora. El sudor frío me empapaba la espalda. Miré de nuevo, pero no había nadie. Solo la cortina de lluvia y la oscuridad. Respiré hondo, tratando de calmarme. Fue una ilusión, me dije, el cansancio, la lluvia. Pero al revisar la cabina, buscando algo con qué distraerme. Mis dedos tropezaron con un objeto colgado del retrovisor, un viejo llavero de cuero con mis iniciales, un regalo de mi esposa que creía perdido hacía meses. Ahí estaba, balanceándose suavemente. El miedo se volvió personal, íntimo. Esto me conocía, me perseguía. No era una aparición aleatoria. Era algo que sabía quién era yo, que me importaba. La sensación de ser observado no me abandonaba. Cada kilómetro se sentía más pesado, cada sombra en la orilla de la carretera me hacía tensar los músculos. Una madrugada, en una gasolinera solitaria en San Luis Potosí, decidí parar. Necesitaba un café y, quizás, una distracción. El encargado era un viejo con el rostro curtido por el sol y los años, sus ojos pequeños y penetrantes. Le comenté que el insomnio me estaba matando, que las noches en carretera eran cada vez más largas. El viejo me miró con una expresión que no supe descifrar, una mezcla de compasión y conocimiento. Con voz grave, casi un susurro, empezó a contarme leyendas locales, historias de los que caminan por la orilla. Dijo que eran almas perdidas, o quizás algo peor, que esperaban el momento justo. Se alimentan de la atención, joven, me dijo, de la mirada desviada del camino, del miedo que uno siente al verlos. Su voz era un eco de advertencia, un eco que parecía venir de muy lejos. Mientras el viejo hablaba, yo bebía mi café, intentando parecer desinteresado, pero cada palabra me calaba hasta los huesos. De reojo, en el reflejo de la ventana de la tienda, vi la silueta. Estaba ahí, de pie, justo detrás del anciano. Observándonos. Era la misma figura alta y delgada, pero esta vez, su contorno parecía más definido, más sólido. El viejo notó mi mirada, siguió la dirección de mis ojos hacia el reflejo. No dijo nada, solo asintió lentamente, como si ya lo esperara. Terminó de cobrar, y antes de que me fuera, me entregó un pequeño amuleto de obsidiana, frío al tacto. Para el camino, murmuró, no mires atrás. El amuleto de obsidiana se convirtió en mi compañero constante, colgado del retrovisor junto al llavero. Pero no detuvo lo que venía. La entidad se volvió más activa, más audaz. Ya no era solo una aparición estática, era un juego macabro, una trampa para que desviara la mirada. Creaba ilusiones que me obligaban a reaccionar, animales cruzando la carretera a toda velocidad, luces extrañas que aparecían y desaparecían en el horizonte, objetos que parecían caer de la nada justo frente al camión. Me esforzaba por mantener la vista fija en el camino. Por no ceder a la tentación de mirar directamente a esas sombras, a esos espejismos. Sabía, por las palabras del viejo gasolinero y por mi propia experiencia, que mirar era darle poder, era reconocer su existencia y, de alguna forma, invitarla. Pero la presión era inmensa. El camión, mi fiel compañero de viaje, empezó a fallar de formas inexplicables. Las luces parpadeaban sin razón, el motor tosía y se ahogaba en plena marcha, el volante vibraba con una fuerza que no podía ser normal. Una noche de tormenta, en una carretera sinuosa en la sierra, la situación escaló. La lluvia era un muro de agua. Y mis limpiaparabrisas apenas daban abasto. De repente, una sombra pequeña, inconfundible, cruzó frente a mí. Parecía un niño. El pánico me invadió. Giré el volante bruscamente, el camión derrapó, las llantas chirriaron contra el asfalto mojado. Estuve a centímetros de chocar contra el muro de contención. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Cuando logré controlar el vehículo, me di cuenta. No era solo un truco para asustarme. La regla era clara, necesitaba mi atención directa, mi miedo, mi reconocimiento. No quería verme muerto, quería verme mirándola a los ojos. Porque a veces lo peor no está bajo la cama,
está en el patio de atrás.